Bienvenidos a este especial de France 24 en español desde Buenos Aires, Argentina. En 2025 se cumplió el primer cuarto de este siglo XXI, un periodo de cambios vertiginosos en el mundo que cada país atravesó de forma particular. En Argentina, la economía, la política y, por supuesto, el fútbol fueron cuestiones centrales. El siglo comenzó con una brutal crisis económica en la tercera economía de la región, que desembocó en un tsunami político y social que marcaría los años siguientes, la crisis de 2001. ¿Me merezco esto? ¿Me merezco que el cajero de mi barrio esté cerrado? No quiero solucionar el país, por lo menos que el cajero de mi barrio esté abierto. Tras el fracaso de la convertibilidad de un peso a un dólar, la crisis derivó en una confiscación masiva de depósitos, 5 presidentes en 11 días, una pobreza que se disparó al 65,5% y una desocupación que rozó el 20%. Este periodo vio el surgimiento de estrategias de supervivencia que nunca desaparecieron del todo, se potencian con las crisis y continúan hoy. Cada domingo esta feria se despliega sobre unas 20 cuadras del barrio popular de Villa Fiorito, lindero con la frontera sur de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los vendedores son manteros. Sobre una tela despliegan sus productos, en muchos casos propios o recogidos de la basura. Rosa comenzó a venir a la feria hace unos 2 años. Porque mi jubilación no me alcanza, entonces es una ayuda para mí, para mantenerme yo. Ella vende algo de ropa usada y algo de ropa nueva, pero los clientes escasean. Pregunta y no compra porque no tiene plata, no es que no quiere, no tiene plata. El politólogo Matías Mora Cáceres, oriundo de Fiorito, detectó en los últimos años una nueva modalidad, la de los manteros digitales, que marca una diferencia con lo que ocurrió en la crisis de 2001. Se empiezan a utilizar las redes sociales y las distintas aplicaciones para generar unos pesos extras para poder llegar a fin de mes en complemento al trabajo que ya tiene cada una de las familias. Paola montó en su casa un negocio de venta de cosméticos a través de redes sociales. Me hace el pedido, le preguntamos colores. A pesar de que el negocio con sus subas y bajas funciona, Paola no ve un horizonte positivo. Yo lo que veo acá en mi barrio, lo que veo en la escuela de mis hijas, es cómo vamos viviendo el día a día. No podemos proyectar al mes que viene porque no sabes si cobrás. Aunque avanzó la tecnología y las formas de vender, la situación económica de la mayoría de quienes viven en este barrio no cambió tanto desde aquella crisis de 2001. Pero los golpes no fueron solo económicos y políticos en este cuarto de siglo. El 25 de noviembre de 2020 murió Diego Armando Maradona, el ídolo futbolístico argentino por excelencia, que justamente había nacido en Villa Fiorito. Ocurrió en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las movilizaciones masivas para despedirlo, entre barbijos y debates sanitarios, fueron un hito de emoción y duelo colectivo. Estos años también le dieron al país su tercer campeonato mundial de fútbol. En diciembre de 2022, el equipo liderado por Lionel Messi venció a Francia en la final. En un país acostumbrado a protestas masivas, el triunfo futbolístico llevó a millones a las calles. Fue un festejo popular inédito y posiblemente el momento de mayor alegría compartida de estos 25 años. También fue el tiempo de la elección del primer papa americano, el argentino Jorge Bergoglio, que se convirtió en Francisco en 2013 y falleció en abril de 2025. Volvamos ahora a la economía. En este cuarto de siglo, Argentina pasó de esa crisis inicial que eyectó a un gobierno de corte neoliberal a una etapa dominada por un peronismo de izquierda, encarnado por Néstor y Cristina Kirchner. Luego, agotado ese proyecto, los votos fueron al liberalismo de centro-derecha del PRO de Mauricio Macri. Esta propuesta tampoco convenció y la sociedad regresó al kirchnerismo con la coalición peronista que llevó a la presidencia a Alberto Fernández. Su gobierno, en medio de la pandemia y sus efectos sociales, también desilusionó, llevando a la sociedad a inclinarse por la versión más extrema de las ideas liberales, encarnada por el libertario Javier Milei. En estos 25 años hubo cambios intensos y políticas muy diferentes, de izquierda y de derecha. Pero el balance económico fue magro. La economía alcanzó un pico en 2011 al que nunca pudo regresar. Producir es una aventura difícil en Argentina.
como atestiguan los propietarios de pequeñas y medianas industrias. Es difícil ser industrial en la Argentina porque no tenemos reglas claras, no tenemos leyes claras y porque tampoco hay una política industrial estable con el correr del tiempo. El fierro. El principal problema es la falta de una política industrial de Estado. No hay una política industrial de Estado. Cada gobierno, inclusive mismo gobierno, te va cambiando las reglas permanentemente. Pero no es solo eso, también está la alta inflación, que regresó en 2007 tras una tregua posterior a la crisis de 2001. Daniel Steingart, director de Desarrollo Productivo del Centro de Pensamiento Fundar, explica su impacto. La alta inflación rompe el sistema de crédito, entonces vuelve muy difícil la inversión. La alta inflación tiende a provocar dolarización de carteras. La inflación tiene un componente distributivo también, digamos, en general tiende a ser más regresiva y es un gran desordenador de la vida cotidiana. Así, entre 2000 y 2024, la economía argentina creció per cápita algo menos del 20%, muy por debajo de Chile, que subió más del 70%, y que el promedio de América Latina, que fue del 36%. En este cuarto de siglo la sociedad también avanzó en cuestiones vinculadas con derechos sociales, especialmente de género, como el derecho al aborto legal, convertido en ley a fines del año 2020. Entre quienes impulsaron ese cambio normativo dentro del colectivo Actrices Argentinas estuvo la directora, actriz y humorista Verónica Ginás, con quien conversamos. Comenzamos hablando sobre el estado del humor hoy en Argentina. ¿Hay una crisis en el humor, en esa mirada sobre la realidad que ofrecía por ahí en otros tiempos el humor? ¿Cómo lo vivís? En la Argentina lo que sucede es que es como que de pronto no se comprendiera el humor. De pronto se creyera que si uno critica humorísticamente algo, está militando algo o está atacando de una manera, hasta, por ejemplo, si se hace humor con un gobierno, como se la toma como una actitud sediciosa prácticamente. Ya no se comprende el humor, es como que la sociedad perdió la facultad de reírse de sí misma inclusive, ¿no? Porque eso es el humor. ¿Y por qué crees que pudo haber pasado eso? Sinceramente no lo sé, Tal vez, yo creo que el humor tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Creo que el humor tiene que ver con la capacidad de separar lo emocional, lo emotivo y de poder generar una relación más intelectual con la realidad. Hay una distancia intelectual y yo creo que tal vez es tremendo lo que voy a decir, pero es como que la sociedad hubiera perdido su capacidad, digamos, un poco de capacidad intelectual, un poco de inteligencia y se volvió más emotiva, más efusiva, más... Esa es un poco la sensación. Estos años también fueron años de grandes logros en términos de derechos, sobre todo derechos vinculados con cuestiones de género y específicamente se consiguió que se legalizara el aborto en Argentina. ¿Vos cómo viviste ese proceso? Lo viví bastante adentro y en ese momento fue muy, acá hay que meterse, hay que arremangarse, y yo creo que hicimos un buen trabajo, que le dimos visibilidad. ¿Por qué crees que en ese momento, en este periodo, la sociedad argentina pudo dar esos pasos? Creo que una sociedad alcanza un grado de madurez en algún momento, ¿no? Ahora esa madurez está como un poco peligrando, porque de pronto ahora hay manifestaciones que realmente atrasan no 1 o 2 siglos. Hay gente que se está recuestionando si una pareja gay puede ser padres. Digo, empiezan como a cuestionarse una cosa y decís, pero como esta era la sociedad que llegó hasta acá, que con tanto esfuerzo generó estos derechos y ahora está pasando esto. Espero que sea solo una especie de pantallazo o una cosa, ¿viste? Un monstruo antes de morir que tiene como una... y finalmente se hunda, pero
por momentos asusta. ¿Qué esperás o qué te gustaría que pase en los próximos 25 años en el país? Primero que entendiéramos que otro que no piensa lo mismo que uno no es un enemigo. Esto se dijo un montón de veces, pero parece una pavada, pero no es una pavada, es gravísimo. O sea, pensar que las ideas diferentes a las de uno son ideas del enemigo que hay que tratar de aniquilar, es la seguridad del fracaso. O sea, es como los reyes, ¿viste? Que se encierra, es como una especie de endogamia. Vamos a tener hemofilia mental. Entonces, me parece que ya a partir de ahí de ver, no entender que somos un único organismo y que si nos estamos matando entre nosotros es como tener un autoinmune, no sé. Verónica Ginás, muchas gracias. A vos. Este nuevo cuarto de siglo comienza con el libertario Javier Milei en el poder. Un gobierno que cuestiona consensos sobre derechos humanos, derechos sociales, equidad de género y la justicia social, vigentes en gran parte de estas 2 décadas y media. Por ahora, el experimento económico libertario contuvo la inflación, redujo la pobreza y evitó que se dispare la desocupación. Pero el FMI manifestó su preocupación porque no se ha cumplido con la meta de acumulación de reservas de divisas y se comenzó a registrar el cierre o paralización de industrias. Hay quienes incluso lo comparan con los años 90 del siglo pasado, cuyas políticas llevaron a la crisis de 2001. Los próximos años dirán si la historia se repite o no. Gracias por acompañarnos. Los invito ahora a seguir con la programación de France 24 en español.